Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje denominado El rol de la mujer en la historia. Esta sesión está destinado para los estudiantes de cuarto grado. Estamos en la semana 34, día 1, para el área de personal social. Estamos en la fecha lunes 23 de noviembre. ¿Qué necesitamos? Computadora personal, laptop, ficha El rol de la mujer a través de la historia disponible en la sección recursos, cuaderno u hoja de reuso, lápices de colores o plumones, lápices o lapiceros. La meta del día de hoy es explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Así, también te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestras experiencias de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Explicar los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. Identificar información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos. Recoger información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los miembros de tu familia. Vamos a empezar. Te invitamos a observar las siguientes imágenes, luego lee sus descripciones. Observamos dos imágenes. La primera, representación textil Chancay, muñecas Chancay, almohadas y muñecas de textil Chancay, 1300 a 1532 después de Cristo. Es la fuente Museo Larco 2020, Mujeres del pasado en voces del presente. Tenemos ahí un enlace. En el siguiente recuadro está la imagen de Micaela Bastidas, heroína de la independencia del Perú, fuente RPP. Luego responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué representan las imágenes? Las imágenes, luego de haber observado, representan las mujeres del Perú antiguo. ¿A qué época de nuestro Perú nos transportan? A la época antigua y del virreinato. ¿Ambas serán representaciones de una misma época? Creemos que no. ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres en esa época? Desempeñaron un rol importante, cada una en su época, tanto en su hogar como en la sociedad. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber el rol que desempeñaban las mujeres en sus respectivas épocas y por qué? No son suficientes porque hay muchas otras mujeres que incluso dieron sus vidas por luchar por un bien común y la de sus familias. ¿Dónde podríamos encontrar más información para saberlo? En los textos y en las páginas web que son fuentes de información confiable. Ahora leemos el texto que se encuentra en la sección recursos, el rol de la mujer a través de la historia. La mujer hace miles de años. La mujer andina de hace miles de años desempeñó un rol importante en el desarrollo de su pueblo. Se sabe que impulsaron la domesticación de las plantas y gracias a eso apareció la agricultura. También se les reconoce como expertas textileras y curanderas con gran sabiduría del cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, se descubrió la tumba de la señora de Cao. Allí se encontraron los restos de una joven mujer gobernante de mucha importancia política y religiosa, que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo. Sin embargo, estos casos se atribuían a mujeres de la nobleza de ese entonces. Tenemos ahí la imagen de la señora de Cao, mujer gobernante del antiguo Perú. Ahora, mujeres en la civilización inca. Años más tarde, aproximadamente en el siglo XV, en el estado inca, las mujeres del pueblo se dedicaron activamente a las labores agrícolas.
Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo estaban en manos de las campesinas, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, la selección y la conservación de las semillas. Además del cuidado de los animales, estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podría transgredir estas costumbres. Sin embargo, en la narrativa indígena existen evidencias de la existencia de la mujer luchadora, jefa de su territorio, libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mando y de la autoridad no fue exclusivo del hombre. La mujer con la llegada de los españoles del siglo XVI. La mezcla cultural originada con la llegada de los españoles al Perú asigna a la mujer más de un solo rol. En esta época se introduce al patriarcado entre las familias indígenas, es decir, la autoridad de todo grupo o familia estaba reservada solo para los hombres. Las mujeres indígenas se dedicaban a trabajar en las casas de los españoles. A ellas se les asignaban exclusivamente las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Asimismo, algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores o eran descendientes directas del Inca, bajo la protección de las familias españolas, recibieron enseñanza de lectura, trabajo manual y moralidad. Pero también algunas mujeres de la clase social alta tuvieron participación en la vida económica, eso sí, bajo el previo consentimiento de su cónyuge. No obstante, años más tarde, mujeres y hombres cansados de la opresión española emprendieron la lucha por su liberación, dejándose ver claros ejemplos de la participación de la mujer peruana. En este proceso mencionamos aquí a doña Micaela Bastidas al lado de su esposo. Ella le brindó su apoyo en la lucha por la independencia. Micaela Bastidas, además de ser madre y esposa, tuvo un importante papel en ese momento histórico. Después, con la ayuda de la información leída, completa la siguiente tabla en tu cuaderno u hojas de reuso. Tenemos las preguntas en el antiguo Perú, en la época incaica y en la época de la conquista. ¿A qué actividades se dedicaron las mujeres del pueblo en el antiguo Perú? Se dedicaron a la domesticación de plantas, textilería y a la agricultura, y también eran curanderas. Estas actividades eran exclusivas para las mujeres o los compartían con los hombres. Algunas actividades eran exclusivas y algunas compartían con los hombres. Según las investigaciones actuales, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? Tuvieron mucho poder, así como la señora de Cao, gobernante importante política y religiosa en los siglos 4 y 5 después de Cristo. En la época incaica, las actividades que se dedicaban eran a las labores agrícolas y familiares, siembra y cultivo, cosecha, cuidado de los animales. También en la época incaica, las actividades eran exclusivas de todas las mujeres de aquel entonces. También en la época incaica había la existencia de la mujer luchadora propio de su territorio, libre y osada, que ejercía mando del ejército y el poder. En la época de la conquista, las actividades a que se dedicaban las mujeres del pueblo era que las mujeres indígenas se dedicaban a trabajar en las casas de los españoles en tareas domésticas. También los trabajos eran exclusivos para las mujeres, ese tipo de trabajos. Asumieron una participación en la actividad, en la vida pública, la enseñanza. Emprendieron también una lucha por su liberación, tanto como la peruana Micaela Bastidas. Observa las partes del texto donde aparece la palabra siglo y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿A qué crees que se refiere esta palabra? Cuando se utiliza, se refiere a un periodo de tiempo, es decir, 100 años, y es usada para señalar las fechas de periodos que se extendían o se extienden por más de 100 años. ¿Sabes cómo se llaman los números que acompañan a los siglos? Se llaman números romanos. ¿Cuántos años dura un siglo?
Un siglo dura 100 años. Investigamos en la familia. Aquí vas a trabajar con tu familiar, dos familiares, 1 y 2. Puedes realizar estas preguntas a tu abuelita o conversar con alguna tía u otro familiar de mayor edad. No te olvides que tiene que ser mujer. A la primera y a la segunda le vas a hacer las mismas 3 preguntas. ¿Qué actividades realizabas diariamente en casa? ¿Te desempeñabas en algún trabajo fuera de casa? ¿Qué realizabas? Y la última pregunta es, ¿las mujeres y hombres realizaban o compartían algunas actividades y cuáles? Entonces tienes para hacer estas preguntas a tu abuelita, a tu tía, a tu prima, para que tú puedas. ¿Sabías que para recoger información que te permita saber más sobre algún tema de interés o investigación es necesario apoyarse de algunas preguntas? Estas pueden ser: ¿qué tan cierta es la información que nos brinda? ¿Quién es la autora o el autor? ¿Qué ideas aporta al tema? ¿La información que aporta es suficiente? Ahí tienes el trabajo para hacer tus preguntitas a tus dos familiares. Ahora vamos a llenar este cuadrito, el rol de la mujer a través de la historia. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y qué ha cambiado? ¿Cómo era antes? El rol de la mujer antes era dedicarse a la vida familiar, la agricultura, la crianza, los animales. No tenía participación en la vida política y social. Era una época de sometimiento. ¿Cómo es ahora? Ahora la mujer cumple un rol importante también en la vida del país, pero no a un 100%. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado en cuanto a la educación, la crianza de los hijos, es decir, los roles compartidos entre el hombre y la mujer, pero que estamos en camino de una igualdad de oportunidades y los mismos derechos para todos. Luego responde en tu cuaderno. ¿Podemos decir que antes existió la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Por qué? No, porque las mujeres solo cumplían ciertos roles y otros no. ¿Podemos decir que ahora existe la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Por qué? Poco a poco se está desterrando el machismo y feminismo, tratando de que se imponga la igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas. Seguimos aprendiendo en familia. Comparte con tu familia algunas ideas sobre el rol que desempeñó la mujer en el antiguo Perú. Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios en el rol de la mujer a través de la historia. Coméntales sobre cómo se representan los años en la historia, es decir, algunas veces a través de siglos. Averigua qué siglos nacieron tus padres y tus abuelitos. Escribe un reto para que tu familia y tú se comprometan a seguir buscando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en mi familia, mujeres y hombres nos respetamos y compartimos las responsabilidades para vivir en armonía. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerdamos la meta del día de hoy. Es explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Luego responde, ¿qué me pareció más importante en la actividad? ¿Qué dificultades tuve y cómo las superé? Ahora evalúa tus aprendizajes. Criterios. Identifiqué la información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y otros textos cortos. Sí lo logré. Recogí información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los integrantes de mi familia. Sí. Expliqué los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. También. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Suscríbanse y denle like para que no te pierdas ninguna de nuestras experiencias de aprendizaje. Hasta el día de mañana.